Ángel de Gracia, presidente de la Asociación Nacional de Descascarilladoras de España, Descaalmendra, nos va a hablar sobre el mercado de la almendra y cómo se mueve en España, calidades y precios. Vale, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como dice, soy Ángel de Gracia, presidente de la Asociación Nacional de Descascaradores de Almendra, con sede social en Aguadulce, Almería, aunque cada socio somos de un sitio, no de un sitio de España, pero de zonas concretas de España, ¿no? En primer lugar, en nombre de la asociación y en el mío propio, quiero agradecer a la organización de la feria que nos hayan invitado y que se hayan acordado de nosotros para este magnífico acto, porque la verdad es que, a pesar de que ahora la gente está apurando la frugal colación, pero esperamos que siga siendo tan concurrido como esta mañana, ¿no? Y siempre es una satisfacción dirigirse a gente que tiene ganas de saber y de aprender de este mundo de la almendra, que, como se ha quedado patente esta mañana, va a dar muchas satisfacciones que ya está empezando a dar, ¿no? La almendra es una apuesta de futuro y particularmente yo recomiendo que se apueste por él. Es una zona, y además en la que el agua, me comentaban hace un momento que aquí se puede conseguir incluso hasta 700 metros subir el agua. Ya se tarda en poner almendro de regadío, ya se tarda. Bien, yo me voy a centrar un poco en otros conceptos que también se han tocado esta mañana, porque aquí va todo unido, no hay unas cosas que se separen absolutamente del resto. Y voy a empezar a hablar de la calidad de la almendra. La calidad de la almendra empieza indudablemente en los centros de investigación. Los centros de investigación, a los que nunca se le agradecerá suficiente la labor que vienen realizando en los muchos últimos años, pues han llegado a, como ha quedado patente aquí, a poner en el mercado variedades que permiten que tengamos buenas producciones en zonas como la mía. Yo soy de Toledo, una zona fría como pueda ser esta, pero una zona que cada vez hay más almendros. Es verdad que en secano, lamentablemente, porque allí no tenemos el agua que aquí, pero sin embargo con esta variedad se rentabiliza bastante. Entonces, el agradecimiento implícito a los centros de investigación, porque es así, es digno de poner en valor la labor que ellos realizan desde hace tiempo. Luego, después, está la elección de variedades para llegar a la calidad de la almendra. La elección de variedades pues es algo complejo, ¿no? Porque no todas las variedades se dan igual en las fincas que estén linderas, por razones múltiples, y no todos pueden tener la capacidad, la posibilidad de ser asesorados convenientemente, porque el mundo de la almendra todavía se desconoce bastante. Hay que pensar que en el mejor de los casos, de 50 millones de kilos de almendra en grano que se producen en España, si multiplicamos por 6 euros, nos vamos a 300 millones de euros, lo cual es ridículo comparado con el PIB o comparado con el dinero que mueven otras producciones. Entonces, el desconocimiento que hay sobre el cultivo y sobre el manejo del almendro es grande. La verdad es que estas jornadas como estas contribuyen a que eso cada vez vaya cediendo y al final pues se acabe eligiendo las variedades que más convengan. Es difícil hacerlo, pero se puede conseguir. Hay experiencias que terminan, pues, algunas en un desastre, pero hay que volver a levantarse y volver a seguir con el planteamiento inicial. El agricultor ya ha elegido la variedad, ha plantado, y el agricultor, no hace falta decirle que tiene que hacer todo lo posible, y lo hace, para que el producto sea bueno. Darle el cultivo necesario, poner la fertilización necesaria, darle los tratamientos que sean imprescindibles, ya sea en agricultura convencional o agricultura ecológica, que la agricultura ecológica, como os he dicho aquí esta mañana, está en aumento y además con unos diferenciales de precio de hasta 1 euro en kilo de grano, lo cual es muy importante. Este año el diferencial de precio ha sido muy importante, es una posibilidad que queda ahí, las plantaciones en la agricultura ecológica. Y
De esta forma, el agricultor podrá ofrecer al descascarador, que somos el eslabón siguiente en la cadena. Esto, en la vida todo es una cadena, ¿no? Empieza por el centro de investigación, continúa con el agricultor, de ahí a las empresas, puede ser de servicios que recojan la almendra, los comercializadores, los descascaradores, que acabamos siendo una pieza más, un eslabón más de la cadena, ¿no? Si los descascaradores recibimos la almendra con una calidad mínima, con una calidad básica del campo, pues seremos capaces de obtener un buen producto. Es verdad que los descascaradores estamos en determinadas zonas de España y entonces hay comercializadores por en medio que son los que también deben cuidar esa calidad del producto, que el agricultor se la entrega y ellos deben procurar que no se pierda, incluso si puede hacer algo por mejorarla, mucho mejor. Es decir, no se puede almacenar almendra en cáscara, aunque esté en cáscara, pues con productos que sean agresivos, que sean corrosivos, que sean venenosos incluso. En fin, hay que tener unas mínimas condiciones de salubridad, que eso redundará en definitiva en la calidad del producto que se acabarán comiendo los alemanes o los ingleses o los franceses, en definitiva en Europa, como ha quedado patente esta mañana, que son nuestros principales clientes, ¿no? La Unión Europea. Luego, el descascarador tenemos mucho que hacer también, lógicamente. El descascarador debe mimar la almendra, porque el proceso, no sé si es más complicado, pero uno de los más complicados es quitarle la cáscara al producto. Ya hay máquinas, hace tiempo que hay máquinas que lo hacen. La tecnología en algunos aspectos ha avanzado mucho en el descascarado, sobre todo en el proceso final de limpieza del producto, es decir, la separación última de la cáscara del grano, porque las máquinas partidoras o machadoras, como se dice en Extremadura, pues echan fuera el producto, el grano mezclado con la cáscara. Luego hay que separarlo con diversas maquinaria exclusivamente mecánica, y al final, cuando el producto lo hemos conseguido con unos porcentajes de suciedad exentos de polvo por cribados sucesivos, con unos porcentajes de cáscara pues inferiores al 5%, o incluso hoy, aunque tenga el 5%, se pueden conseguir separar, pues entran en juego las nuevas tecnologías, que son las máquinas electrónicas, que por diversos mecanismos, diversos sistemas, distinguen la cáscara de la almendra en grano o del trozo, y lo separan. Cuando pasa la cáscara a una velocidad asombrosa, la soplan y la quitan. Eso acaba teniendo siempre un margen de error, pero cada vez es más pequeño el margen de error. Las tecnologías avanzan tanto que las primeras máquinas electrónicas de hace ya 20 años, pues quizás nos entregaban la almendra con un 1% de cáscara que había que terminar a mano, y hoy pues se puede decir que lo entregan con menos del 1%, incluso casi con el 0% de materia extraña, que se llama, ¿no? Son capaces incluso de quitar los podridos, y creo que esta mañana se ha dicho también aquí, las almendras que tienen aflatoxinas, que además suelen ser las que están podridas, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo se podría definir una almendra de calidad? Pues aquella almendra que está sana, limpia, uniforme en tamaño y forma. Eso es muy importante, ¿eh? Aquí, hasta ahora, en términos generales, en la producción de almendra ha habido mucho minifundio, ¿no? Con todas las excepciones que queramos en las zonas productoras por excelencia, como puedan ser Cataluña o el Levante español, pero en otras muchas zonas, y aún en esas, ha habido y hay mucha pequeña finca que pone la variedad que le han aconsejado, que ha visto que va bien y que a lo mejor ha acertado con ella. Este año se ha dado una circunstancia en mi zona, por ejemplo, que la única variedad, aparte de que es la más extendida, pero casi la única variedad que ha tenido cosecha, dentro de la cosecha que ha sido corta, ha sido la variedad guara. Allí hay mucha guara puesta, con los problemas que da la guara, pero con las ventajas y las bondades que tiene la guara. Y hemos sido capaces de entregar almendra monovarietal, porque toda la almendra que había era guara, aparte de que es la que más estaba puesta. Bueno, pues tomando el ejemplo que tanto se ha mencionado y tanto mencionaremos de California, ellos tienen un ramillete de variedades
corto, más o menos corto, pero hay unas cuantas que son las más importantes, las que más trabajan ellos, ¿no? Pues a eso es lo que hay que ir aquí, ¿no? Yo incluso me atrevería a decir que los centros de investigación, el CITA, el CEBAS, el IRTA, aunaran esfuerzos para seleccionar variedades, media docena de variedades. Es que yo creo que no necesitaríamos mucho más, para conseguir en el transcurso de los años que pudiéramos ofrecer al mercado internacional, que cada vez lo demanda más, monovarietales. Monovarietales implica que podemos dar una uniformidad, como yo decía antes, en el tamaño, en la forma, incluso en el calibre. El calibre es fácil por calibración con cribas, pero en la forma no es tan fácil, independientemente de que también hay máquinas electrónicas que hacen ese trabajo, pero es otro tema. Entonces, debemos ir a producir grandes cantidades de variedades que sean las mismas. Eso nos hará tener mercados que hoy ya tenemos y no perderlos, porque es verdad que atravesamos un periodo estupendo para la producción de almendra, periodo que, como se decía esta mañana, y yo estoy de acuerdo con ello, durará 10 o 12 años por lo menos, salvo crisis como esta en otros países, que entonces no hemos dicho nada, pero puede llegar un momento en que California haga valer porque California, no le quitamos cuota de mercado, porque California va aumentando su producción como puede, pero va aumentando su venta. De hecho, pues seguramente José Luis Balanzá, que va a continuación, hablará de lo que tiene vendido California, que al día de hoy prácticamente tiene vendida la cosecha de este año, ¿no? Entonces, quiero decir que si California atravesara en un futuro dificultades, hará valer su monovarietal, la non-parel fundamentalmente, pero otras variedades que las presenta juntas y tienen el mismo aspecto. Es que ves una almendra y ves todas, ¿no? Y además parece que están hechas fotocopias. Pues eso puede ser un arma que puede hacernos daño en el futuro lejano, parece ser, pero puede hacer daño igual que nos ha hecho daño en el pasado, ¿no? Porque nosotros hemos combatido siempre con California, porque California ha sido en los últimos muchos años el primer productor mundial de almendra y nos ha tocado pelearnos con él. Ahora resulta que somos satélites del precio de California y nos va bien, porque California ha gastado mucho dinero en comercialización, en apertura de nuevos mercados, un dinero que ha salido de todos los sectores de la cadena, empezando por los agricultores, procesadores, intermediarios, exportadores, etcétera. Han puesto dinero, tiene incluso la Almonboar una cuota por kilo de grano en cada uno de los sectores, que utilizan en abrir nuevos mercados o en dar publicidad a su producto, cosa que lamentablemente aquí en este país ni se nos ocurre pensar, ¿no? Y si nos ocurre pensar, no se nos ocurre proponer. Pero gracias a que ellos han abierto esos mercados como China, la India, que se ha dicho esta mañana aquí, etcétera, pues cada 10 kilos que se venden allí, nosotros vendemos uno más en Europa, porque nuestro cliente principal es la Unión Europea, ya ha quedado dicho. Bien, pues estamos dando vueltas alrededor de California. Años que iremos por encima en el precio, como es este, y años que iremos algo por debajo, como el año pasado, pero que tampoco nos va tan mal. Es decir, mientras los precios se mantengan donde están, que es verdad que este año se ha pagado la almendra en grano a 6 euros, en ese entorno, un poco menos, en ese entorno, yo la almendra en el futuro la veo a 5 euros, entre 5 y 5,50, pero que es un buen precio, ¿eh? Es un excelente precio, es un buen precio en secano, con que no cuento en regadío. En regadío es un magnífico precio. Entonces, nos va bien ir al ritmo que California, la varita de la batuta la lleva California y nosotros estamos alrededor de él. Y nos va bien, la verdad es que nos va bien. Bien, una vez que tenemos una almendra que reúne la calidad que nosotros estimamos conveniente y que sobre todo los clientes demandan,
porque lo de monovarietal no es una cosa que se le pueda ocurrir a un señor que habla aquí esta tarde o esta mañana se ha comentado. Hay clientes en el extranjero sobre todo, pero a través de empresas españolas lógicamente, que ya demandan productos monovarietales para que tengan uniformidad, porque ellos quieren presentar su producto terminado, uniforme, todo igual. Pues si ya podemos llegar a tener la calidad de la almendra de esa forma o de cualquier otra, aunque no sea monovarietal, pero que sea limpia, que sea sana, que esté bien trabajada en el descascarado, que haya estado bien trabajada en el campo, etcétera, pues podemos empezar a hablar de precios. El referente principal nacional de precios ha sido y es hasta ahora la lonja de Reus. La lonja de Reus históricamente ha sido referente de precios. Yo diría que referente de precios mínimos, porque el mercado libre luego pues hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y pone los precios y las circunstancias en el sitio que se tiene que poner en función de diversos parámetros, de escasez, de demanda, de exceso de demanda, de efecto de oferta, de exceso de oferta, etcétera. Es decir, la lonja de Reus nos puede dar una visión general aproximada, pero que es un referente, ha sido siempre y sigue siendo un buen referente para ver por dónde va la tendencia de los precios en todo el país. Bien. Luego, la dificultad siguiente, ya sabemos los precios, tenemos los precios, las industrias descascaradoras, pues venimos de hace años, pequeñas industrias familiares. La verdad es que yo estoy convencido que mientras el sistema de márgenes siga siendo tan estrecho en el descascarado, las empresas descascaradoras o son familiares o no serán. Lamentablemente, ¿no? Porque desgraciadamente hay casos de empresas que han sido grandes, que han trabajado mucho la almendra, han descascarado mucho y al final se han retirado por voluntad propia, porque han visto que no acababa siendo rentable y se han dedicado a otro sector de la almendra como el repelado o el procesado de productos, o han terminado cerrando, ¿no? Lamentablemente. Es decir, la dimensión de la empresa descascaradora hasta ahora no era tan importante, pero quizá agravado por la crisis sí tiene importancia, tiene muchísima importancia. Yo estoy casi convencido, por no decir convencido del todo, y soy el presidente de la Asociación de Descascaradores, que en los próximos años, en los próximos 10 años, el número de descascaradores, que somos alrededor de 50 en España, nuestra asociación, los socios que tenemos, que no están todos, pero está una gran parte, procesamos entre el 60 y el 70% de la almendra que se produce en España. Bueno, pues esos 50 empresas descascaradoras que hay en España o se actualizan a grandes empresas con grandes instalaciones o tendrán que dejar, muchas de ellas tendrán que dejar el trabajo. Tendrán que dejar el trabajo y dedicarse a otro sector de la almendra, relacionado con la almendra, la venta en cáscara, la comercialización, etcétera. Porque hoy poner una instalación de descascarar, yo estimo que vale 1.200.000 euros. Y no se puede poner menos, porque hay que ser capaces de sacar 24 toneladas de grano en una jornada de trabajo amplia, con 2 turnos, incluso hasta con 3 turnos, dependiendo. Aquellas empresas, y además luego procesar de 5 millones de kilos de grano en adelante a lo largo del año. Todo lo demás es cuento chino. Las empresas descascaradoras tienen que ser grandes, sí o sí. Y el tiempo, a ver, siempre van a subsistir empresas pequeñas que están muy localizadas en determinadas zonas, que son familia que se deja la piel, como le pasa al agricultor y pasa en tantos sectores de la vida, 16 horas al día, y con esfuerzo y tal, pues por lo menos van sacando para pagar a los bancos. Pero el sector tendrá que sufrir una reconversión y tendremos que ir a empresas grandes, bien porque ya las hay empresas grandes, ya las hay, o porque las pequeñas se conviertan en grandes. Claro, si la producción aumenta mucho, esas pequeñas también tienen su hueco, también tienen su hueco. Es decir, que dependerá de la producción
la desaparición de empresas descascaradoras con rapidez o no. Con rapidez o no. Bien. De todas formas, como decía, se atraviesa un buen momento para la almendra. El momento en precios es magnífico. Este año hemos tenido una almendra que ha sido una maravilla, incluso en secano, porque veníamos de un invierno y una primavera con una pluviometría suficiente y hemos tenido una almendra hermosa, gorda, con mucho calibre, con calibres de sobre 14 milímetros, mucho, incluso de sobre 16, calibres en comuna. En comuna engloba guara, todas estas variedades que hemos hablado esta mañana. Los tres grandes grupos son... Vale. Los tres grandes grupos son Marcona, Largueta y el resto comuna, mientras no sacan monovarietales. Bien, pues esas variedades que entran dentro de la comuna es muy difícil conseguir almendras sobre 16 milímetros. Y sin embargo este año ha habido muchas almendras sobre 16 milímetros. Porque se ha trabajado bien, ha favorecido la pluviometría y en los sitios de regadío eso es algo que se consigue casi siempre. Bien, como el tiempo apremia, voy a terminar dando, porque la almendra no es solo el grano de almendra. La almendra, el grano es el objeto final del agricultor y de las industrias descascaradoras y del consumidor, etc. Pero la almendra tiene otros productos que también se utilizan. Por ejemplo, la cáscara verde, hoy con los paraguas se deja en la tierra y puede servir de devolución de nutrientes a la tierra de donde salieron, ¿no? La cáscara dura se vuelve a utilizar como sustituto, como biomasa, que se llama hoy, como sustituto de calefacciones de derivados del petróleo. Un litro de gasoil vale para calefacción 1 euro. Bueno, pues 2,25 kilos de cáscara tienen las mismas kilocalorías que un litro de gasoil. Y a un precio de 20 céntimos, impuestos incluidos, estamos hablando que nos vamos a 45 céntimos para conseguir el mismo resultado de calor, con cáscara de almendra triturada, en fin, de diversas formas, que con gasóleo. Y además es una energía renovable. La cáscara de almendra, cada año los almendros están ahí, y cada año más. Bien. Además, la tecnología de aprovechamiento de esta cáscara avanza mucho en los últimos años. Hay calderas que funcionan automáticamente, estufas que funcionan automáticamente, que se encienden y se apagan solas, se programan, etcétera. Es decir, que se ha llegado a un nivel tecnológico pues grande y que puede sustituir a las calderas de gasoil perfectamente. Eso es otro aprovechamiento que se deriva de la almendra. Y además hay otros dos aprovechamientos un poco menos importantes, como son el aceite de almendra, que se utiliza para cosmética. Eso se ha utilizado toda la vida. En mi pueblo me contaba mi padre hace años que las mujeres, él en su juventud, en su infancia, machacaban almendra amarga, que en mi zona ya hay menos, pero había almendra amarga en abundancia, y se hacían unos afeites que se daban en la cara o tal, ¿no? Es decir, para aprovechar esas facultades que tiene el aceite de almendra. Y también, más modernamente, pero también tiene su importancia, la leche de almendra. La leche de almendra también es un producto que se utiliza en alimentación, cada vez se utiliza más, y es otro aprovechamiento que se puede conseguir de la almendra. Es decir, que la almendra pasa como al cerdo de Extremadura, ¿no?, que se aprovecha hasta la pezuña, ¿no? Pues igual pasa con la almendra se aprovecha todo, ¿no? Y no digamos de los restos de poda, ¿no?, que hoy se queman, pero que mañana se utilizarán para biomasa. Es decir, hay que luchar por la almendra, hay que apostar por la almendra, y yo creo que a todos que apostemos por la almendra nos va a ir un poco mejor. Muchas gracias por su atención. Gracias, Ángel.